Muy buenos días, amados hermanos. Estamos buscando del Señor en esta mañana y dándole las gracias a Él, porque de Él viene toda la magnificencia, toda la misericordia y toda nuestra esperanza. Habíamos estado cantando que tomaré el arco de bronce con mi Dios. El poder de Dios hace que nosotros podamos lo que no es posible en palabras humanas, en circunstancias humanas y peormente circunstancias difíciles. No sé si estamos tomando en cuenta que en estos tiempos Dios nos está buscando. Sí, recordemos que nos buscó hace 4 años en la pandemia, en medio de esa dificultad tan grande, y es posible que nos haya escuchado decir, a lo mejor de manera descuidada o libre, o hasta en oración: Señor, no tengo tiempo para dedicarte a ti. Y el Señor entregó en nuestras manos el tiempo suficiente para buscarle por largas horas que duró nuestro confinamiento, ¿sí o no? Nos inscribió en la escuela del sufrimiento, porque a nuestro alrededor vimos caer a gente que amamos mucho, personas conocidas con las que nos hemos relacionado, colegas, vecinos, familiares, en algunos casos padres, en otros casos hijos. El sufrimiento es una herramienta muy eficaz que el Padre usa para lograr nuestro crecimiento. Sí es cierto que en algunos lugares aprovecharon estos periodos para acercarse más a Dios y lograron una disciplina espiritual en oración constante. Pero esto no se generalizó. No aprovecharon esta oportunidad, ya que una vez pasado el peligro, el mundo ha vuelto al mismo ritmo de vida, regida por opiniones del mundo precisamente, con su ética propia, hecha a medida, carnal. Y en muchos lugares se constata que la corrupción impera. No es solamente en nuestro Ecuador, es a nivel mundial. La gente vive y vivimos con miedo, vivimos con desconfianza, tenemos miedo de ser víctimas de la maldad del mundo, y una maldad que llega hasta la profundidad más intensa de la que es capaz. Y en este aspecto vemos que cada vez es más cruel la maldad, es más irracional. Somos testigos de muertes violentas casi todos los días, de conductas imposibles de creer, como hijos matando padres, como padres matando hijos. Personas que se dijeron redentores de la patria, planificando agresiones incendiarias con la finalidad de destruir países, porque no es un país en el que se ha aplicado esta regla, sino en algunos países, y todo con el afán de gobernar. Y la cerecita del pastel, en el tiempo actual, la crisis energética que vivimos, que frena el desarrollo económico de nuestro país. Es probable que nos preguntemos, ¿en dónde está Dios en medio
de esto que estamos viviendo, de esta circunstancia que nos preocupa. ¿En dónde está Dios? O quizá nos preguntemos, ¿hasta cuándo Dios va a permitir que sigamos bajando? ¿No nos parece acaso que Dios nos ha estado acompañando como ha prometido en todo este recorrido de incertidumbre? Yo creo que sí, porque necesitamos aprender algo importante a través de este llamado de atención de nuestro Señor, de esta búsqueda que Dios tiene para con nosotros a través de estos problemas, porque en medio de glorias no le reconocemos al Señor. Cuando estamos con alegría, con gozo, no estamos buscando precisamente de Dios. En los problemas, allí sí nos acercamos. Vamos a orar. Bendito Señor, muchas de las veces no entendemos tus procedimientos, Padre, pero sabemos que eres un Dios bueno y que aún las cosas que nos duelen, que nos preocupan, tú las usas para bien nuestro, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a estar a tu lado y en comunión contigo, entender el lenguaje en el que nos hablas a nuestro corazón, para a pesar de tanto problema, Señor, tener paz, porque sabemos que tú estás rigiendo cada uno de los instantes y de las circunstancias de nuestra vida. Y por ello bendecimos tu santo nombre. Nos ponemos en tus santas manos cada día de nuestra vida, Señor, a sabiendas de que en tus manos no podemos estar en mejores manos. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Gracias por mostrarnos tu misericordia cada día que pasamos. Hemos orado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es cierto que Dios quiere darnos una enseñanza y el Señor tiene la suficiente paciencia para que llegue a nosotros la instrucción correcta para hacer de nosotros sus hijos, pero hijos maduros, hijos confiables, capacitados para desempeñarnos de manera idónea en su obra que Él mismo nos ha encomendado. El apóstol Pablo nos da el ejemplo. Él pasó muchas dificultades y lo dice en Filipenses 4, 11 y 12. No lo digo, dice el apóstol, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este apóstol pasó por el proceso de aprendizaje como nosotros en este tiempo estamos buscando seguirle, aprender, y lo expresa con esa claridad. Él, como nosotros, no alcanzó un estado de contentamiento, una fortaleza y satisfacción internas de una manera mágica, instantánea. No, Él llegó poco a poco a esa condición. Y llega un momento en que el apóstol Pablo dice, síganme a mí, porque yo sigo a Cristo. Lo consiguió al aprender precisamente de Él. Y mencionaremos algunos pocos aspectos. Después de aprender en el mundo, a los pies de Gamaliel, que era uno de los sabios de ese tiempo en el mundo, aprendió a los pies de Jesús. Aprendió a estar humillado, pero sin sentirse desvalorizado.
Aprendió a ser honrado, a recibir honra, pero sin caer en orgullo. Aprendió a tener abundancia, pero sin vanagloriarse, sin mostrar todo lo que él tenía. Aprendió a tener escasez, pero sin quejarse. ¿Cuántas veces nosotros caemos en la tentación de quejarnos cuando nos falta algo? Tenía conocimientos, pero no se cansó de aprender, ni se jactó de sus conocimientos. Aprendió todo de parte del Señor y consideró como basura todo lo que él tenía antes de Jesús. Aprendió de la palabra de Dios y esta es nuestra línea a seguir. Empezar a aprender. Esto nos hace falta y nos hace falta poner el interés suficiente para seguir avanzando en el camino al Padre. Pablo fue aprobado. Vaya un camino que nos toca recorrer y todo por ser llamados hijos de Dios. Nuestros tiempos de crisis nos acercan al verdadero Maestro que nos lleva de la mano hacia la santificación, a estar separados para toda obra buena, y nos deja de ejemplo, un ejemplo de carne y hueso, igual que nosotros, y es el apóstol Pablo, para que imitemos su entrega. Siempre la experiencia de los que nos anteceden va a ser valiosa porque es un espejo que nos dejan para demostrarnos que siendo hombres sí es posible llegar a la santidad. Nosotros podemos aprender de él, aun si nuestra condición es peor que la del apóstol Pablo, lo cual dudo mucho. Si jamás hemos sentido en nuestra vida lo que es tener contentamiento dentro, podemos aprender a sentir ese gozo. Si nos sentimos débiles, vamos a aprender a sentirnos fuertes porque estamos ligados a Cristo. Si nos sentimos fuertes, podemos ser mucho más fuertes. Si nos hemos sentido inseguros del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, vamos a aprender a sentir nuestra realización personal. Y eso significa sentirnos bendecidos. Ahora ya podemos entender qué es sentirse bendecidos. Imitar a Jesús. Este proceso de aprender, habíamos dicho que es algo gradual, pero creciente de la mano de Dios, en donde aprender de Dios es conocerle a Él y es deleitarnos en su presencia. No muchas personas se deleitan en la palabra de Dios. No muchas personas se deleitan en su presencia. Y este deleite, al comenzar, debe ser en nosotros también progresivo, a tal punto que no queremos salir de la presencia de Dios cuando estamos en oración a solas con Él. Todo esto quiere Dios que nosotros tengamos. Y lo vamos a conseguir a partir de nuestra relación con Él, pero en todo tiempo. Hay veces que pongo una comparación. Si yo enciendo un carro, el carro arranca pero se detiene, ¿a dónde voy? A ningún lado. Una oración muy ligera no va a ningún lado. Pero al arrancar el motor del carro y el carro empieza a rodar, vamos lejos. Cuando nosotros al empezar a orar no dejamos este hábito, vamos a ir lejos. Vamos a mejorar cada día
porque Dios tiene mucho para enseñarnos. Sobre todo es necesario aprender a estar firmes, firmes en el Señor, contar con la presencia de Dios en los momentos de tempestades que nos atacan y amenazan a nuestras vidas. Contar con Dios en los días que somos conscientes de nuestras necesidades, de nuestras carencias, que a todo ser nos llega. Esta actitud hace la diferencia entre el creyente y el mundano, el no creyente. La vida de cada persona se encuentra marcada por tormentas de diferente tipo. Hay veces que estamos saliendo de una tormenta y ya estamos entrando en otra. Ninguna persona somos inmunes a los ataques, ni siquiera de las tormentas atmosféricas. La semana anterior, si ustedes notaron, retiraron de atrás la cruz. No era por otra razón, sino porque el viento amenazaba con botar la cruz. Y eso es lo que no queríamos permitir. Y a propósito, hemos estado orando por los ataques de los tornados en los Estados Unidos. Las tormentas se dan para que aprendamos a lidiar con ellas. Las tormentas nos hacen fuertes y ya nunca más somos como antes de una tormenta, de un ataque. Y tienen características especiales, sobre todo las tormentas atmosféricas. Pueden ser violentas, cegadoras, porque hay rayos, destructivas, costosas, devastadoras, y que causan una respuesta solidaria y compasiva de todos los países que se enteran. Nuestras tormentas y desastres personales por las que pasamos provocan respuestas diferentes a las atmosféricas. Unos sí reaccionan con compasión, con empatía con la gente que sufre, con preocupación. En otras ocasiones evitan a las personas que se encuentran en dificultades, porque no hay un sentido de compasión, no hay un sentido de empatía con las personas que sufren. Les disgusta estar donde hay preocupación. Y otras provocan críticas, culpándoles de alguna forma por lo sucedido. El problema es que cuando se ignora a propósito las dificultades, cuando nos atacan e invaden, estas no van a desaparecer. Nosotros podemos tomar la actitud de decir, nada me pasa, pero esto no va a desaparecer. Todo lo contrario, va a tener efectos. Por ejemplo, sobre gente inocente que no tiene nada que ver con el problema y van a llegar a preguntar de dónde provino este problema y por qué yo no tengo ninguna razón de estar pasando por esto, porque he sido atacado. Los efectos de los conflictos internos van a continuar y van a crecer dentro de las personas, pero en silencio. Problemas así van a causar daño tarde o temprano en mayor o en menor grado. Yo le comparo a una olla de presión que cuando sin cuidado destapan va a destruir no solamente a la persona que lo hace, sino aún a la gente que amamos. Y a eso llamamos amargura. A menos que sintamos la presencia de Dios allí mismo, dentro de nuestros problemas, vamos a pasar graves consecuencias. Dios es el único capaz de calmar tormentas, tanto externas como internas. Y es necesario aprender a descubrir que Cristo es nuestra provisión para cuando somos atacados
por esas tormentas. Las crisis pueden darse también a diferente nivel o grado en intensidad, pero para Cristo, tanto la magnitud como la naturaleza de las dificultades nunca son un problema, ya sea que se localicen en el matrimonio, en el trabajo, en la relación con hijos, dificultades financieras, salud, en fin. Las crisis en verdad van a atacar todas las áreas del ser humano. Cuando estamos en medio de un ciclón de problemas, ni siquiera es importante encontrar la causa, porque nos preocupamos de sobrevivir. Y es sano que no sean analizados en el momento mismo, porque esto implica que se intensificaría la dificultad que estamos viviendo. Lo prudente es analizar cuando se ha superado y hacerlo con objetividad, con la finalidad de evitar cualquier ataque parecido en el futuro. En el momento que estamos atravesando por esas tormentas, surgen en nosotros otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué tenemos como prioridad en medio de dificultades? Otra pregunta, ¿cómo podemos sobrevivir en medio de tormentas? Otra pregunta, ¿cómo poder resistir en medio de estas circunstancias tan adversas? Una última, ¿cómo salir de esas dificultades? Y son preguntas racionales, normales, naturales, que nos podemos hacer. Y la palabra de Dios nos da a conocer que Jesús tiene las respuestas a todos nuestros interrogantes. Está en Mateo 14, versos del 22 al 34. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. ¡Qué hermosura de palabra! ¡Qué grandes promesas! Yo prometo profundizar porque hay demasiadas enseñanzas en este pasaje. Es de esta manera con la que Jesús trata a los que están pasando por tormentas de dificultades. Veamos,
Jesús había terminado una jornada agotadora de predicación, de atención en alimentación con pocos panes y pocos peces para 5,000 personas que le seguían. Esto pasó antes de este pasaje. Había sanado enfermos en una zona desolada. Cristo era humano, se cansaba, estaba agotado completamente. Con toda consideración, nuestro Señor les hace subir a los discípulos a la barca y Él se queda despidiendo multitudes. Cuando vemos que alguien es famoso, hay hasta guardia militar que les rodea para garantizar su integridad. No hace muchos días era el sepelio del señor Ushka de Riobamba, ¿sí? Y en el sepelio era tanta la multitud que impedían que los familiares más directos se acercaran al féretro. Así de difícil. Pero Jesús no tuvo ningún tipo de guardianía. No era ninguna cosa fácil quedarse con esa multitud. Pero la reposición de sus fuerzas la obtenía en la oración a solas con el Padre. Algo que nos dejó también a nosotros como enseñanza. En ello permaneció, dice, hasta la 4ª vigilia de la noche, que es entre las 3 y las 6 de la mañana. Es decir, todavía un poco oscuro. Sus seguidores estaban en peligro y no eran cualquiera, eran pescadores, eran avesados marinos. Y Jesús acude siempre a los que le aman. Como a la hora en la que aparece Jesús, hace que no se pueda ver con total claridad, no le reconocen. Y allí está nuestro Señor llevando paz en medio del miedo. Y dicen, tengan ánimo, soy yo, no teman. La invitación de Dios no puede ser más tranquilizadora para nosotros. Pero Pedro quería comprobar que era verdaderamente su Señor y le hace un pedido de lo más insólito. Quiere caminar como Jesús sobre las aguas y le es concedido. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando su fe quedó por debajo de las olas, porque vio las olas y tuvo miedo. El agua, la fuerza del viento, le despertaron en él ese miedo a semejante hombre valiente. Y es allí cuando clama al Señor por salvación. Dios no ignora nuestro clamor, nuestro pedido de auxilio, pero le reprende al decir que es hombre de poca fe. ¿Cómo no iba a decirle eso? ¿Acaso no presenciaron ellos, unas horitas antes, la multiplicación de los panes y de los peces y la tormenta? No había más cuando subieron a la barca. Había desaparecido la tormenta. Lo primero que debemos hacer cuando estamos azotados por montones de dificultades es sentir que Jesús está presente con nosotros en medio de ella, exactamente como estuvo con los discípulos en este pasaje. Jesús nos acompaña en todo momento y en toda circunstancia. No hay espacio en nuestras vidas en que Jesús no esté por nosotros y para nosotros. El tener la certeza de su presencia en todo tiempo no puede igualar ni compararse con consejeros, con amigos, con colegas, con familiares. Nosotros notamos en este pasaje que los discípulos pasaron muchísimas horas, como 9 horas, desde que se embarcaron
hasta cuando Jesús vino a ellos, y con tanta dificultad que habían recorrido solo unas pocas millas. Los esfuerzos de personas experimentadas del mar como eran ellos no habían sido suficientes para hacer avanzar su barco. Y lo que habían hecho era solo maniobrar con mucho trabajo, solo para que el barco no zozobre. Al igual que cuando nos toca vivir personalmente estas crisis, cuando el infortunio nos golpea rudamente y sin aviso previo, podemos llegar a pensar que estamos sin salida, que toda nuestra vida se convierte en una lucha titánica que parece insoportable, en donde el único objetivo en nosotros es esperar que anochezca, que se acabe el día. Es esto lo que nos roba nuestras fuerzas y toda nuestra energía. Luchamos cuando no estamos con nuestro Señor. Jesús sabe de tormentas, sabe de vendavales. Podemos estar seguros de que conoce todos los detalles de los ataques que experimentamos. Conoce también todo el esfuerzo que hemos invertido en esa lucha. Y la respuesta para nosotros es la más dulce que podamos entender. Él vino a ellos. Él viene a nosotros cuando clamamos por su ayuda. Y el Jesús, el Señor, no calmó la tormenta a control remoto. De lejos, aunque sí podía, por supuesto. Pero no, Él no ignoró la angustia de sus discípulos por la que pasaban. Y sabía que iba a pasar esta tormenta sin consecuencias. No iba a tener pérdidas humanas, ni tampoco hasta de sus bienes. Esta angustia era la herramienta que usó Jesús para que experimentaran su presencia. Y no solo que la noten, sino que experimenten dentro, en su conciencia, su presencia. Jesús nos tiene a nosotros de la misma manera y quiere que nosotros le sintamos a Él cuando estamos en problemas. Jesús los tenía cubiertos y tenía cuidado de ellos mientras oraba. Les cuidó cuando caminó por las aguas y les cuidó cuando subió con Pedro hacia la barca. En ningún momento ellos estaban solos, pero sus discípulos no tenían el conocimiento de la presencia de Jesús en todo ese tiempo. No sabían que Jesús sí se preocupaba por ellos, porque sus mentes estaban lejos del Maestro, estaban centrados en otras cosas que no eran Jesús. Y cuando lo vieron, se asustaron porque de verdad no esperaban verle. Qué gran parecido tenemos en nuestra actitud con los discípulos de este pasaje bíblico, porque al estar bajo ataque de problemas, no buscamos a Jesús en medio de esas dificultades. Nuestros ojos se nublan por las lágrimas y ven alterado el panorama. Ven distorsionadas las imágenes. Nos afecta el miedo. Nos afecta la incertidumbre del futuro, del qué dirán de las personas a nuestro alrededor. Y por lógica carnal, buscamos alternativas en lugares equivocados, con gente que se encuentra en peores condiciones que nosotros y que tiene una proyección tergiversada de las probables soluciones. ¿Cuán alejados creemos que Jesús está de nosotros? Cuando en realidad nos ha prometido estar con nosotros por siempre. ¿Acaso necesitamos que el Señor baje y nos diga en nuestra cara: hombres de poca fe, mujeres de poca fe?
Y aquí vamos a ver lo que representa cada cosa para ir terminando. El mar es el representante del mundo y de los pueblos. El barco es el retrato de la iglesia, así es que estamos en el barco del Señor, en su iglesia. Aquí vamos a encontrar refugio, puesto que Él mismo creó este barco. La travesía representa nuestra vida, que está llena de sorpresas de toda índole y puede ser de lo más cambiante al punto que pone a prueba nuestra fe. La tempestad es una fotografía de nuestras propias experiencias que nos agobian y que nos entretienen también. El rescate de Pedro es nuestra salvación a través de Jesucristo, pero puesto los ojos en Él y no en las olas de dificultades. El desembarco es una garantía de la gloria venidera. Jesús viene con nosotros en el barco. Nuestros tiempos de crisis son los mejores tiempos para sentir la presencia de Cristo en nuestras vidas. El olvido o el descuido de esta condición, que es una promesa de Dios, nos lleva a profundizar en nuestro sufrimiento, en sensación de soledad que hace que tergiversemos nuestra visión opaca, porque de verdad nos opaca nuestra visión y nuestra mente, y nos hace equivocar en decisiones que van a empeorar aún más nuestra situación. Mas al recordar que Cristo vive para nosotros y con nosotros, nuestra percepción va a estar basada en la palabra y en los planes de Dios. Él viene a ayudarnos, Él viene a llevar nuestras cargas, y el hecho de sentir su compañía hace que todo sea más fácil para nosotros. Decidamos en esta mañana buscar su presencia. Deleitémonos en su palabra, y esa paz tan anhelada, con gozo en el corazón, va a ser nuestro estado natural, que el mundo va a envidiar y va a desear. Amén. Dios y su infinito amor. Les amamos mucho, queridos hermanos. Les pedimos que nos sigan en la página de YouTube como Iglesia de Cristo Los Geranios. Denle like, por favor, compartan para que este mensaje no se pierda, y les esperamos aquí la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos, les amamos. Bye, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.